acá dar mi descargo público. Yo también quiero saber verdaderamente quién está detrás de todo este complot. Porque acá tienen un presidente objetivo e imparcial, que no cede a presiones y que no cederá a presiones. Pero alguien encontró el método para hacerlo. Y es ahí donde las investigaciones tienen que dar cuenta. Es ahí el reto, más allá de mi presencia, mi comparecencia el día de hoy acá. Yo también quiero saber quién ha estado detrás de ello y cuál ha sido su objetivo real. Así que acá, señor presidente, aprovechando en agradecer nuevamente la oportunidad de presentarme acá a la Comisión de Fiscalización, yo también quiero saber quién está detrás de esto. Más allá de la visita al Chifa, más allá de que vaya a comprar a la tienda. ¿Quién tiene la intención de desestabilizar el país en este momento? Es una pregunta que espero que tenga una pronta respuesta. Tampoco han mencionado mi almuerzo, que fue producto luego de una actividad protocolar que tuve en el Pentagonito el día 9 del 12. ¿Por qué? Y es una pregunta que tiene que responder las investigaciones en la sede correspondiente. ¿Por qué mostrar un video y no los demás sobre un mismo hecho o un mismo patrón de comportamiento? Patrón de comportamiento que está asociado a ir a comer a un restaurante o a un chifa. ¿Cuál es el ánimo? Y eso habría que verlo en su momento. Respecto, señor presidente, al segundo punto, respecto a la visita en el market o en la tienda, el Market Capón o en la tienda del señor Johnny. Desde el 2024, en que lo conozco, he ido las veces que la agenda me lo ha permitido, de día, de tarde o de noche, para hacer lo que toda persona hace, indistintamente de su investidura, en una tienda. ¿Y qué es? Comprar. El día en cuestión, el 6 de diciembre, me apersoné a comprar a la tienda diversos productos, dentro de los cuales están, como se ha mencionado públicamente, los caramelos y, como lo manifesté también el día de ayer, otras cosas como cuadros. Hechos normales que las personas, indistintamente del cargo, realizan, han pretendido ser distorsionadas con fines que seguramente las investigaciones arrojarán. Pero lo cierto es, señor presidente, desde que asumí la responsabilidad el 10 de octubre, mi comportamiento ha sido el mismo que he realizado cuando era presidente de la República, el mismo que he realizado cuando era congresista de la República y el mismo que he realizado en todo momento. Los cargos no definen a la persona y los cargos tampoco tienen que limitar la naturaleza de las personas. Si fuese ese el caso, también debería cuestionarse a mi persona el por qué el presidente de la República directamente va a hacer requisas en un penal. ¿Por qué el presidente Quieran referirse a otros temas, pero estamos tratando temas específicos detallados en la agenda. Empezamos entonces con la colega congresista Siri Bazán. Colega, tiene 3 minutos usted. Sí, gracias, señor presidente, y por su intermedio siempre quisiera empezar por algo que acabo de escuchar. Ya no es de las versiones que hemos visto en la prensa, sino que el señor Gerí ha dicho el día de hoy, señor presidente de la comisión, que estas reuniones fueron fuera del horario de despacho presidencial. Y me preocupa esa respuesta porque él mismo dice que trabaja como presidente 24/7 y no vaya a ser que le preste el argumento a la señora Boluarte y que luego nos diga que se operó y se hizo la cirugía a las 2 de la mañana, fuera del horario de despacho presidencial. Entonces sí me parece preocupante y incongruente que se diga algo
Y luego otra cosa, yo trabajo 24/7, pero esa cena fue fuera del horario de despacho presidencial, lo tengo apuntado, lo podemos revisar en las actas y en los videos de esta comisión el día de hoy. Pero, señor presidente, yo creo en líneas generales, más allá de las oraciones y de los dichos, ¿no es cierto?, sobre los cuales después seremos todos juzgados, que creo que nadie aquí, e independientemente de nuestras diferencias políticas, ideológicas, etcétera, yo no considero a ninguno de mis colegas tan tonto como para pensar, ¿no es cierto?, que alguien va de compras a las 2 de la mañana a un local clausurado a encontrarse con alguien que supuestamente no habla español, pero es traductor de español, certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a comprar caramelos chinos y que coincidentemente ese local clausurado reabre 2 días después. O sea, de verdad, señor presidente, y siempre por su intermedio y con mucho respeto, no nos considero a ninguno de nosotros, ni al más lejano en coincidencias políticas, estúpidos. O sea, de verdad, con todo respeto se lo digo. Y quisiera rápidamente, para no pasarme los 3 minutos o el tiempo que se haya dado, decir, ¿no? Cada una de las que yo considero a todas luces son mentiras. Primero, abro comillas, fui a cenar como parte de las actividades del Día de la Amistad Perú-China. Primera mentira, porque al día siguiente, en su mensaje a la Nación, el señor Gerí dice que esto fue más bien una invitación para comer junto con una comitiva y al ministro del Interior. Segunda mentira, sobre la visita al Market Capón, propiedad de Xihua Yang, el 6 de enero. Fui a comprar caramelos chinos, no sabía que el local estaba clausurado. Están los videos, se ve que el local dice clausurado, no había acceso a público, difícil no saber que está clausurado cuando un local dice que está clausurado. Y en declaraciones a la prensa, con fecha 20 de enero, el señor Gerí indica que no recuerda con qué funcionario estaba conversando, pero lo que se reveló en la propia prensa que nos acompaña hoy es que había una llamada y que esa llamada habría sido dirigida a Indecopi, que luego da una resolución en donde se levanta la clausura de este local. Tercera mentira sobre el tema de este señor empresario chino con arresto domiciliario que no le pidió nada. Su ministro, el señor Álvarez, ha dicho en una entrevista que esta es una venganza de los chinos porque el señor Gerí no aceptó sus pedidos. ¿Quién dice la verdad y quién miente? Es más, el señor Álvarez ahora ha dicho que fueron preocupantes estas imágenes porque se habló y se habla de un complot contra el señor Gerí por parte de China por el alineamiento con los Estados Unidos. Menudo problema geopolítico que tenemos, señor presidente. Me quedo ahí por ahora. Gracias. Vamos a terminar con el rol de oradores y luego le damos el uso de la palabra para responder las preguntas al señor presidente. A ver, el congresista Flor Pablo. Gracias, presidente. Y realmente, en primer lugar, agradecer a los medios de comunicación que son quienes nos traen estos hechos lamentables de indicios de tráfico de influencias, corrupción, porque eso es lo que es. Creo que ya estamos, bien se ha señalado, cerca de 5 años, así que muy bien que conocemos las mañas y las malas mañas de muchos aquí. Pero yo quiero comenzar señalando las mentiras que ha señalado y las contradicciones en que entró el propio presidente a través de la mesa. Primero nos dijo que que estaba en el Chifa, que no sabía muy bien, que lo habían invitado, que había ido, ahora dice, con su escolta, con su personal, pero no es la visita, él tiene el derecho a comer donde quiera, como todos, pero no se trata pues de una visita, de una presencia inocua, es un proveedor del Estado y son visitas sistemáticas, una tras otra. Y luego sale también con mentiras, quiero recordarle a través de la mesa al presidente, diciendo que él fue a una cena donde el empresario chino servía la comida y no hablaba, porque no hablaba español. Resulta que es un señor certificado por la Cancillería. En menos de un mes aprendió a hablar español el chino. Siguiente situación. Bueno, fueron a armar todo el evento de la amistad peruano-china. ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Qué va a pasar en febrero? Trascendente para esa unión. Creo que utilizan mal la hermandad que puede haber con el pueblo chino para armar todo este show de mentiras. Y luego nos señala, lamentablemente, que no se acuerda con quién habló en la madrugada y hemos visto en la señal llamando eufórico, incómodo. ¿Cómo no se va a acordar a través de la presidencia? Revise su celular.
Señor Gerí, revise, 6 de enero, a esa hora, ¿con quién estaba hablando? Díganos. Diga a esta comisión de fiscalización con quién hablaba ese día y cuáles eran las motivaciones. Creo que eso es muy importante. Y luego, claro, nos miente, se victimiza. Yo lamento mucho que su madre esté pasando por esa situación. Yo le voy a contar la semana pasada. Mi familia, como muchas familias en el Perú, uno de mis familiares ha sido asesinado, 3 balazos, por los sicarios, por los extorsionadores. Ese era su encargo, presidente, encargado. Disminuir la violencia, la delincuencia, y eso no está pasando. Si tiene tiempo para irse al Chifa, tenga tiempo para trabajar un poquito más para resolver esos temas. 2 encargos eran, no era reunirse con los chinos a planear el Día de la Amistad Peruano-China, era reducir los índices de sicariato, de extorsión, era asegurar elecciones. Pero para asegurar elecciones, siguiente que nos dice la inestabilidad. Nos miente, se victimiza, luego nos dice la inestabilidad. ¿Qué inestabilidad, por favor? El Ejecutivo asegura el dinero. Yo he trabajado 5 años en OMPE. OMPE no necesita, afortunadamente, por ahora... ha cumplido su tiempo. Termino, por favor, presidente. OMPE y jurado tienen, gracias todavía al poco Estado de Derecho que nos queda, la autonomía para hacer elecciones limpias y transparentes. Así que no nos meta miedo con que las elecciones están en juego. Aquí lo que está en juego es la moral de un país. Basta de apañar a delincuentes, a sinvergüenzas, a corruptos. Ha llegado la hora y yo no tengo ningún interés. Para los que dicen, ahora quiere asumir la presidencia, no me interesa. Le agradecemos su tiempo, congresista. Señor congresista Segundo Montalvo, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Bien, colegas, tengan ustedes una buena tarde. Hay una frase que el presidente Gerí ha dicho: el que nada debe, nada teme. Una frase que lo utilizaba Alan García. Pero lo que ha manifestado el presidente Gerí no lo cree ni un niño, señores congresistas. Hoy debería ser un día histórico para todos los miles de peruanos que salen a buscar el pan de cada día y comen con el sudor de su frente. Y recordarles, colegas congresistas, que la política no es para hacerse millonarios. La política es para servir. ¿Quién está pensando en incursionar en política y piensa que la política es para hacerse millonarios? Está equivocado. Si quiere hacerse millonario, que se dedique, que cree sus negocios, que se dedique al negocio y cree sus empresas. Es algo lamentable que un presidente del Perú, que nosotros le dimos la confianza, imagínense, encapuchado para ir a comer. ¿En qué parte del mundo se ha visto un presidente de la República? Señores, es algo lamentable. Por eso que el presidente Gerí debe ser vacado. Ni un minuto más. De verdad. Yo soy una persona que he luchado como dirigente contra la corrupción, colegas congresistas, y los que tenemos dignidad el día de hoy, tenemos que decir la verdad. Y les invito, colegas congresistas, que firmemos la vacancia. La moción de censura que están pensando presentar, es una equivocación. Eso lo beneficia al presidente Gerí. ¿Por qué? Porque él no es presidente del Congreso. Él es prácticamente presidente del Congreso, pero físicamente no está. Al presidente Gerí le conviene que se censure, porque él se va con una excepción a un juez constitucional y el juez va a decir: ¿qué han tenido estos congresistas que lo han censurado al presidente? Tiene 30 segundos. Por favor. Entonces, es algo lamentable que también nos corten el tiempo. Hoy día se trajo al presidente aquí para que nos conteste las preguntas, pero no se puede hacer muchas preguntas porque el presidente de la Comisión de Fiscalización ha puesto 3 minutos y es algo lamentable. Lo tenemos al presidente para hacerle preguntas. Bien, solamente la prensa nacional y el pueblo peruano saque de su conclusión cómo está actuando el presidente de Fiscalización. Muchas gracias. Le voy a exigir al señor congresista Montalvo más respeto a la mesa directiva. Las comisiones ordinarias se dirigen de acuerdo a reglamentos, no a conveniencia o como usted lo dirige. La verdad es que es absolutamente asombroso. Yo no escuché a quienes fueron ministros de Pedro Castillo hacer algún tipo de pedido a efectos que renuncie cuando la señora Mirta Vázquez, que forma parte de la lista del señor que me antecede, realmente no entregó jamás la lista de Zarratea. O sea, en realidad,
cuando escucho a algunos que tienen una doble moral, realmente es absolutamente lamentable. Creo que en 5 años ya muchos nos conocemos, ya sabemos quién es quién acá en el Congreso de la República. Sabemos los intereses que se mueven y, por supuesto, lamento mucho que el presidente encargado, el señor Gerí, haya dado motivos para que estas cosas ocurran, para que finalmente, efectivamente, tal vez no existe un complot, pero lo que sí hay es un aprovechamiento político inmediato, o sea, inmediatamente se activan a efectos de ver cómo llevan agua para su molino y cómo nuevamente se tiene un Sagasti acá. Por eso es que lamento que en este momento estemos puestos en una situación como esta en el país. Quiero hacerle algunas preguntas a través suyo, presidente. En principio, si existió algún tipo de coordinación previa entre su despacho y el empresario para concretar esta reunión, porque por lo menos el abogado del señor Xi Guoyang señala que fue su cliente el que invitó a esa cena al Chifa. Luego, no es realmente creíble el pensar que fue a comprar a altas horas de la madrugada a un local cerrado, y lo que es peor, el doctor Álvarez Miranda dice que quizás sea un problema del gobierno chino. O sea, realmente que nos diga el presidente encargado acá, el Congreso de la República, si se siente extorsionado, amenazado, o si no, que levante ese tipo de imputaciones que ha hecho el doctor Álvarez Miranda. De otro lado, respecto a esa visita, efectivamente ha ocurrido que Indecopi ha emitido una resolución y entonces tiene algo que ver realmente la participación o la visita que realizó frente a lo que luego después resolvió Indecopi. Creo que ese es un tema que lleva a suspicacias, señor presidente, y creo que eso realmente debería de aclararse acá en este Congreso de la República. Cuando usted señala... Tiene 30 segundos. Sí, 30 segundos y concluyo. Cuando usted señala que siempre ha querido ser auténtico a través suyo, realmente sí, efectivamente, las personas debemos de ser auténticas en las cosas que hacemos y cómo nos comportamos, pero jamás debemos de dejar de lado lo que significa la majestad del cargo y la investidura presidencial. Gracias. Gracias a usted, señor congresista. Tiene uso de la palabra el congresista López Ureña. Señor presidente, muchas gracias. Por intermedio suyo, al presidente José Gerí y también a todos nuestros colegas. Yo quiero empezar por lo último que dijo mi directa colega, la doctora Juárez. Efectivamente, el cargo requiere, entre otras cosas que son de carácter legal, acciones concretas de transparencia. Y es que la presidencia de la República, independientemente que en este momento esté ocupada por el congresista, colega nuestro, José Gerí, que haya estado ocupada por la señora Dina Boluarte, correligionaria de la mayoría de los que han venido el día de hoy a hablar acá, y por el expresidente Castillo, también de la mayoría de los que están acá, son instituciones, al igual que el Congreso de la República. Cuando se fiscaliza, y es algo que debo felicitar al presidente de la Comisión de Fiscalización, porque fue el primero, independientemente, luego de que puedan decirse muchas cosas mediáticamente, que en la comisión envió el documento y respuesta a ello, el presidente José Gerí está acá. Y por supuesto que se tiene que reconocer la transparencia y el hecho de que haya venido a este lugar a ser escrutado. Yo quiero, planteando esa premisa de institucionalidad, consultar respecto a la Constitución, a las normas. Si bien es cierto, se tienen que respetar las normas, preguntarle al señor presidente sobre los códigos dentro de la presidencia de la República. Si dentro de esos códigos se ha faltado a algún artículo que tenga que ver con esos códigos. Las suspicacias se responden. Yo deseo específicamente si
sabe de algún código interno de la Presidencia de la República, del despacho, y si este se ha vulnerado. Solo esa pregunta, señor presidente. Gracias. Gracias a usted, congresista Ilich López. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Parecía que el disfraz usado por Pedro Castillo y su modalidad de reuniones clandestinas e ilegales vuelve con Gerí a burlar la confianza del pueblo. Pero yo no me voy a referir a las visitas al Chifa ni al Market, porque hay cosas fundamentales que sí han dañado la credibilidad y la confianza de la población en el presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República. Y quiero que me responda con claridad, estimado presidente. ¿Qué lo motivó a usted a firmar esa adenda de ampliación de la concesión del puerto de Matarani en favor de Tizur por 30 años? Si esa concesión recién se vence el 2029, ¿cuál era el apuro de firmar una adenda tan claramente ilegal para los intereses no solamente de la región Arequipa, sino del Perú entero? Sabiendo que yo había denunciado a la presidenta Dina Boluarte y a sus dos ministros, y yo, usted lo llamé y le dije, presidente, no firme esa adenda. Segundo, presidente, ¿qué lo motivó a usted a llamar al ministro de Transportes y Comunicaciones en el caso del presidente ejecutivo de la ATU? Somos congresistas y estamos expuestos a que se nos critique por ello. Y usted es el presidente de la República, encargado, pero es el presidente. Y con el ejemplo se predica, estimado presidente. Tercero, yo no me explico qué ha motivado a usted a cambiar altos mandos de los organismos de las empresas del Estado. Sedapal. Hoy es una calamidad porque han puesto a un presidente que no sirve ni para limpiarle los zapatos al expresidente de Sedapal. Y un asesor de su partido que vive en Comas, que se cree la última chupada del mango y está generando conflicto social entre los beneficiarios de los programas de agua y alcantarillado. Vuelvo a repetir, estimado presidente, por su intermedio, lo del Chifa y lo del Market es algo que ha generado, lamentablemente, que el chupo de la corrupción hayan vuelto a infectar la política y a dañar la confianza del ciudadano. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor congresista. Tiene uso de la palabra la señorita congresista Ariana Orué. Gracias, señor presidente. Solamente para aclarar que existieron muchos congresistas que impulsaron la presidencia del señor Gerí, pese a sus cuestionamientos que él ya tenía. Con respecto a las preguntas, una de ellas es, el señor Gerí, por ser un alto mandatario, solicitó informes de inteligencia o de antecedentes al Ministerio del Interior o a las entes competentes antes de reunirse con los dos señores de ciudadanía china. En las cenas que ha tenido con este señor llamado también Johnny, ciudadano chino en el Chifa, ¿quién pagaba los caramelos? ¿Quién pagaba las cenas? Y la tercera pregunta es que indicó que uno de los objetivos principales era realizar acuerdos, ¿no?, sobre el Día de la Amistad entre Perú y China, ¿no? ¿Cuáles fueron esos acuerdos institucionales que estarían justificando esa reunión? Gracias, señorita congresista. Tiene uso de la palabra la señora congresista Rosángela Barbarán. Gracias, presidente. A través suyo, saludar al presidente encargado y a los colegas congresistas que se encuentran el día de hoy. Hubiese sido importante que el día de hoy estuviésemos hablando sobre la espera de los jóvenes por la no publicación de los resultados de Beca 18. Sin embargo, hoy, después de haber escuchado que el Perú está toda máquina, creo que la máquina tiene que ser reparada, presidente. Y tiene que ser reparada porque ha despertado nuevamente al comité de izquierdópatas encargadas de promover la vacancia de todos y todas con el sueño de que ellas van a asumir algún día, presidente. Y eso es lamentable porque al país no le hace bien. No le hace bien creer
que siempre el cambio de una autoridad o una máxima autoridad podría ayudar en la gobernabilidad. Estamos frente a una situación que no debería ser de aplaudir, debería ser de replantearnos qué vamos a hacer como país para no tener 9, 10 presidentes en un solo periodo. Y aquí, presidente, creo que también usted, con la experiencia, no solo como congresista, sino además como político joven, que ha llevado una carrera de formación, entender que la sensibilidad de la población es muy alta hoy en día y que usted ha asumido un error, pero más allá del error que se ha asumido, de la forma como se ingresó, presidente, sí sería bueno que usted nos pueda explicar, porque también lo ha señalado, que podría existir un complot, ¿por qué cree que lo grabaron? ¿Lo han presionado con algo para evitar que alguien publique estos videos? ¿Ha tenido problemas con alguno de los empresarios que se ha señalado? También me gustaría saber, presidente, ¿cómo es que su entorno filtra las personas que ingresan a Palacio? Porque que no salte una alerta como un arresto domiciliario me parece de terror. Y me parece de terror porque todas las instituciones entonces están a merced de que pase cualquier delincuente a sus oficinas y que no se pueda hacer nada. Entonces, presidente, sí sería bueno saber por qué no se verificó previamente el perfil de estas personas, la situación legal o los antecedentes que se tenía y sobre todo, presidente, si usted los conocía. Yo creo que de caras a que el país merece y necesita no solo respuestas contundentes, sino también, presidente, que cada vez que salgamos a responder lo hagamos con total honestidad, porque cuando uno dice equivocarse, creo que también hay que ser sabios en saber disculparse, pero de ninguna manera confundir un error con un delito. Y eso creo que tiene que haber claridad en todo sentido, a puertas, sobre todo de unas elecciones. Gracias. Gracias a usted, señora congresista. Tiene uso de la palabra la congresista Elizabeth Taipe. Gracias, señor presidente. Por su intermedio quiero saludar a mis colegas congresistas y como también al presidente de la República, quien es encargado. El presidente José Gerí llega a esta comisión, no como lo mencionan, no por voluntad política, sino que vemos que es por la presión social de las redes sociales y los medios de comunicación que hicieron el trabajo que el Ejecutivo no quiso transparentar. Debemos creer que el 26 de diciembre del 2025 hubo una cena navideña de chifa a las 11 de la noche. Debemos creer que fue pura casualidad que una visita no registrada a Market Capón en el pleno Girón Paruro y los demás mencionados ya con mis demás colegas congresistas, lo cual, señor presidente, pues no es creíble. Creo que eso usted debe ser sincero y poder aclarar y tiene la oportunidad en esta comisión de fiscalización. Mientras el país nos exige hospitales, educación pública, soberanía sobre nuestra agricultura, ha estado usted visitando a las diferentes regiones y en el sur hemos visto que la inclemencia de la naturaleza, la sequía y muchos otros problemas que se debe resolver, en el cual no vemos esa actitud hacia todas las regiones. Usted ha mencionado que debe visitar y la región de Apurímac sigue en espera, señor presidente. En muchas oportunidades, mediante los trabajadores que tiene usted, hemos estado solicitando justamente porque hay un problema en el tema de salud y tiene conocimiento usted el Hospital Guillermo Díaz de la Vega, que supuestamente va a ser ejecutado de gobierno a gobierno, pero lamentablemente no es transparente y a usted se le ha pedido que visite la región y esto es el encargo de la región de Apurímac, de los dirigentes, que muchas veces está haciendo llegar documentos. No sé si tendrá conocimiento usted o solamente en mesa de partes quedará. Pero hay algo que le quiero preguntar a usted, señor presidente, por encargo de la región Apurímac, porque en esta que hubo lamentablemente que posiblemente pudo darse esta firma. Quisiéramos que nos pueda aclararnos respecto la doble, mejor dicho, se habla de Pachachaca 2. Quisiéramos que usted nos aclare. Okay. Muy buenas tardes. Voy a aprovechar para hacer algunas preguntas, pero primero de que yo no me creo esta lista de mentiras, la verdad,
que parece más bien una continuidad, como siempre lo he dicho, de lo que ha sido Dina Boluarte en la gestión. Y hoy tampoco me sorprende que salgan congresistas que han sido defensores de Dina Boluarte y han sido la extensión de su bancada oficialista a repetir exactamente lo mismo sobre el señor Gerí, y que de verdad empiecen a decir que por qué la inestabilidad y pretendan responsabilizar a otras personas cuando la inestabilidad la están generando ustedes mismos. Porque son ustedes los que no quieren manejar de manera transparente el Estado. Son ustedes los que pretenden justificar que una persona que está encargada de presidencia avale que tenga reuniones encapuchado y hoy nos venda el cuento de cosas que de verdad terminan siendo absurdas. Yo quiero hacer algunas preguntas, presidente, por su intermedio. Uno, ¿el señor Gerí está dispuesto al levantamiento de sus comunicaciones? Que lo diga de manera pública y transparente. Segundo, el 3 de diciembre, lo ha publicado un periodista hace poquito, el 3 de diciembre, el mandatario estuvo en Tacna y recibió a la ministra de Economía hasta las 10:48. Entonces, ¿a qué hora llegó el Chifa? Si esta se cerró a las 10 de la noche. Y el 9 de diciembre solo registra actividades hasta las 2:45 p.m. Que nos aclare específicamente qué cosa pasó. O sea, acá lo que estoy diciendo es una abierta contradicción. Porque además, como no se han publicado, no se han transparentado sus reuniones, ¿no es cierto? Porque el señor parece que compra cuadros de madrugada, compra caramelos de madrugada. Entonces, que nos diga de manera específica qué cosas sí registra y qué cosa no registra en sus actividades oficiales y qué cosas pretende decirle de manera pública a la población. Y mi otra pregunta tiene que ver también con esta lógica que se ha mencionado, que supuestamente se allanan las investigaciones. Entonces, si fuera así, ¿no es cierto? Y que el señor Gerí dice que ha ido, ha comido, ha comprado. ¿El señor tiene comprobantes de pago? ¿Tiene comprobantes de pago? Él puede mostrar de manera pública los comprobantes y decir, aquí están los comprobantes, yo levanto el secreto de mis comunicaciones y me reúne de manera detallada. Y finalmente mi pregunta es, ¿se ha hablado con los chinos respecto a la situación de Petroperú? Porque eso es lo que hay también, digamos, un sector que se señala, que han ingresado documentos hacia sectores del gobierno donde supuestamente las empresas chinas, ¿no es cierto?, quieren hacerse cargo de Petroperú. Y se presume que presuntamente eso sería parte de la conversación. Esas son mis preguntas. Gracias, señora congresista. Finalmente, tiene uso de palabra el congresista Juan Carlos Mori. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a la representación nacional y al colega José Gerí, actualmente presidente encargado. Señor presidente, como parte del control político, nosotros en las últimas sesiones hemos solicitado justamente la presencia del señor presidente José Gerí para aclarar temas muy puntuales referente a estos videos que están saliendo en los medios de comunicación. El señor presidente ha dicho que él acude a actividades comunes. Creo que él no ha entendido, señor presidente, que él ya no es una persona común para el país. Él ya personifica al presidente de la República y todas sus actividades tienen que ser transparentes y públicas. No puede estar acudiendo ni siquiera a la casa de un amigo o de un primo si no es en forma oficial, señor presidente. Y eso ya tiene que entenderlo el presidente Gerí. Se va con un ministro, con sus escoltas, a un chivo, a un restaurante, que es una actividad supuestamente común, pero entra camuflado. Eso no es de un presidente de la República, por más que sea una actividad común. Él tiene que aclarar muchos temas. Por ejemplo, en ese video del 6 de enero se ve que él habla efusivamente en ese local vía telefónica. ¿Con quién estuvo hablando, señor presidente? Y eso también se tiene que aclarar de parte del congresista José Gerí, presidente encargado. El mensaje último de la Nación que dio el día sábado en horas de la madrugada entre gallos y medianoches ya era básicamente un mensaje de prevención que estaba haciendo a lo que iba a salir el día domingo, señor presidente, porque habló de que si me voy camuflado o me voy con lentes, visito Chifas o algún otro centro comercial, porque ya sabía lo que iba a salir, porque el mismo periodista lo dijo, señor presidente, de que ya habían enviado mensajes, documentos pidiendo información sobre esas actividades extraoficiales que él había realizado. Y bueno, y otro de los temas que se está tocando mucho es el tema de la ATU, de la compra de las cámaras de videovigilancia. Y ahí yo quiero hacer una consulta al señor presidente, porque se ve que han aparecido personajes ilustres, exministros que han salido a
a despotricar un poco, a aprovechar la coyuntura política, puesto que son también candidatos, y le quería preguntar al señor presidente si tiene conocimiento o indicios de personas que estén vinculadas al caso, como los señores, específicamente los exministros Santibáñez y Sandoval. Finalmente he hecho, más allá de los cuestionamientos, de todo lo que se ha manifestado acá y fuera de este espacio, es que justamente el presidente de la República, mi persona en este momento, mantiene su forma de ser. Sigo siendo la misma persona que algunos de los que están presentes ha interactuado los 4 años. Sigue siendo la persona que va de un lugar a otro, que interactúa con las personas, que se detiene a escuchar, así también hayan cuestionamientos cuando uno se detiene a conversar, que sigue haciendo las actividades conforme es su personalidad. Y esa fortaleza la han pretendido mostrar como una debilidad, aprovechando la habitualidad de mis comportamientos, dando a entender comportamientos que no se ajustan a la realidad. Se me preguntó si dos candidatos actuales al Senado tienen algún tipo de interés o injerencia. Bueno, por encontrarnos en proceso electoral no podría opinar sobre ello porque estaría vulnerando el principio de neutralidad. Me reservo el derecho a responder ello. Si me permite, presidente, solamente dos últimos temitas, si me permite, por favor, sí, para concluir. Antes de que concluya, yo quisiera más bien trasladarle unas preguntas desde la presidencia. Ok, de acuerdo. Si me permite, porque es para que pueda concluir. Usted indicó que no hizo nada irregular. Le pregunto, ¿es regular que el presidente se reúna con proveedores del Estado en privado? Segunda pregunta. Antes de la pregunta, un preámbulo. El presidente de la República tiene un edecán que le tiene que acompañar a todas las actividades oficiales y las actividades no oficiales. Entonces, y obviamente todas las actividades tienen que ser registradas. ¿Podría explicar por qué sostuvo reuniones con un empresario que tiene intereses ante el Estado sin registrarlas oficialmente, pese a estar obligado a hacerlo? Tercera pregunta. Si las reuniones no trataron sobre asuntos del Estado, ¿por qué se realizaron en su condición de presidente y no en un ámbito estrictamente privado y transparente? Refiriéndome a su explicación respecto a las coordinaciones por el tema del Día de la Amistad Perú-China, ¿no? Refiriéndome a eso, ¿por qué en todo caso no se realizaron lo hizo como presidente? Siguiente. Mencionó el empresario del proyecto Pachachaca 2 o su situación frente a Ocermín o el Ministerio de Energía y Minas. ¿Hizo alguna referencia respecto a su tema procesal, administrativo? ¿Por qué algunas reuniones suyas se registran y otras no? Y finalmente, ¿puede asegurarnos y asegurar a la ciudadanía si vamos a tener otra sorpresa de otros videos de reuniones cuestionables, por no decirlo de otra manera? Esas son las preguntas. Con su permiso, señor presidente. Por la información posterior que yo he obtenido y he podido recabar respecto a todo el escenario, el señor Johnny no tiene ningún proceso vigente actual de contratación con el Estado que yo tenga conocimiento. Sus actividades cercanas al Estado, según la información que tengo, están vinculadas a años anteriores, cuando no era gestión, no era ejecutivo y no podría interferir ni directa ni indirectamente.
Que él tenga el registro vigente, como escuché, y yo sé de paso, en la actualidad, no quiere decir que ello implique que esté el día de hoy haciendo actividades con el Estado. Es un registro que él tendrá seguramente en sus empresas y él es la persona más adecuada para poder responder. Yo no puedo responder por alguien, por sus actividades o por sus amistades. Y vuelvo a decir, que quede claro, señor presidente, por intermedio suyo, él no tiene que tenga conocimiento ningún tipo de licitación, ningún tipo de favorecimiento en la actualidad respecto a algún vínculo con el Estado. No tiene que tenga conocimiento al día de hoy. Todo su vínculo con el Estado, por el tema de la concesión principalmente, es de años anteriores. Nunca se me habló ni directa ni indirectamente algo relacionado con la concesión, con algún permiso, con Petroperú. Mi tema de conversación circunstancial que se tocó, el viaje, que es un tema circunstancial y reiterativo además, y el tema del Día de la Amistad, del 1 de febrero. Y vuelvo a decir, él no pidió ni directa ni indirectamente algo irregular, algo ilícito o de algún tipo de favorecimiento personal para vinculado con algún favorecimiento de parte del Estado. Nada que ver con eso. Cuando usted pregunta, y lo hizo referencia al congresista Esdras Medina, ya lo acabo de mencionar, señor presidente, además de la visita del 26 en el Chifa, he estado presente el 3 y el 9. Y ambas situaciones, señor presidente, por intermedio suyo, igual, acompañado de mi escolta y de mi equipo. En consecuencia, como lo dije en su momento, y no me dejará faltar a la verdad, cuando alguien quisiera hacer algo irregular o algo ilícito, no va con su escolta y no va acompañado de su equipo que lo acompaña en diferentes actividades. Uno va para hacer esas cosas sin su seguridad, si fuese ese el ánimo, que lo descarto, o va solo. En mi caso, los videos demuestran justamente que voy acompañado y que voy con mi escolta, contradiciendo las especulaciones en torno al contenido ilícito o presuntamente ilícito o el tenor de la conversación, en la cual no ha habido nada ilegal y no ha habido nada de favorecimientos respecto a el tema de contrataciones, licitaciones, descartado. No sé, señor presidente, si es que alguna otra pregunta de usted se me ha podido escapar en este momento. Sí, presidente. Cuando uno, por ejemplo, lo voy a graficar así, el día 9 del 12, en que voy al Chifa, fecha distinta, materia de la convocatoria del día de hoy, me apersono para justamente en el almuerzo o posterior a la hora de almuerzo, después de la actividad del Pentagonito, almorzar. Y en consecuencia, esa actividad fue también acompañada de mi equipo y con mi escolta. Nunca hubo un ánimo de esconderse, más aún cuando uno va de día y con todo su equipo alrededor que lo acompaña en esa ocasión. Lo propio con el 3, que fue en la noche. Son actos comunes que yo he realizado, actos comunes que en general uno puede realizar, ir a cenar, ir a almorzar o ir a comprar, según sea el caso, señor presidente. Concluyo esta primera ronda, señor presidente, o lo que usted tiene pertinente por intermedio suyo.
Yo no le he mentido al país. Siempre ha sido la misma historia. Me preocupa, sí, saber cuál ha sido la intención de las personas que han querido filtrar la persona o las personas. Eso lo determinará las investigaciones. ¿Cuál es el interés de querer filtrar un hecho habitual de ir a comer o de ir a una tienda? Y más aún, ¿cuál es la finalidad real? Lo que yo he mencionado al inicio, señor presidente, es mi criterio, que hay un ánimo de desestabilizar y hay un ánimo de distorsionar, y hay un ánimo de interferir dentro del caos un proceso electoral. Yo respeto las posturas de los congresistas acá presentes por intermedio suyo, pero lo cierto es que en la práctica se pretende ello. Habría que saber, señor presidente, quién o quiénes y cuál ha sido el motivo por el cual decidieron filtrar los videos que son del mismo local. Particularmente, presidente, y es una hipótesis mía, justamente, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es la pretensión? Se ha intentado desnaturalizar maliciosamente un comportamiento usual en mí de ir a un restaurante, un chifa o una tienda, vincularlo con hechos que descarto categóricamente y niego igual de actos o contenidos ilícitos de la conversación. No he hecho ningún tipo de comportamiento administrativo, acción administrativa que los favorezca directa, indirectamente a él o a cualquier persona que él haya pedido, tampoco. Quiero ser sumamente transparente y yo entiendo la preocupación que ello generó en la población. Una de las cosas que también puedo resaltar dentro de mis virtudes y defectos es que siempre me pongo también del otro lado y procuro entender. Y yo lamento que con un comportamiento que yo creí inofensivo, que nunca tuvo una mala fe, se haya pretendido sacar de contexto, señor presidente, con el ánimo de desestabilizar. Hay un responsable, el que filtró los videos. De esa persona hay que saber cuál es su motivación, señor presidente. ¿Por qué lo hizo? ¿O a nombre de quién lo hizo? Y las investigaciones dirán ello. Vuelvo a pedir disculpas por el error de forma, por generar esta suspicacia, por distraer a raíz de mi error, presidente, por intermedio suyo, lo que debería ser la concentración principal del país y la tarea principal que se me encomendó, que es